Texas, tierra de oportunidades, petróleo y prosperidad. Pero ahora, también es tierra de algo que muchos nunca imaginaron, un desplome inmobiliario tan fuerte que en algunas ciudades las casas han perdido más de $90,000 de valor. En otras, la caída supera el 47%. Imagina comprar tu hogar, ilusionado, y en menos de lo que tardas en desempacar, perder una fortuna. Las tasas hipotecarias rondan el 7%, los seguros se han disparado y el inventario de viviendas crece como nunca. El mercado está cambiando sus reglas de la noche a la mañana. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son las ciudades de Texas que están siendo golpeadas con más fuerza? ¿Y podría este ser el mejor momento en años para comprar una casa a precio de ganga? Hoy te llevaré por las 10 ciudades de Texas donde el mercado inmobiliario se está derrumbando más rápido. 10. Ozona. Ozona, conocida como el pueblo pequeño más grande del mundo, ahora siente un dolor inmobiliario enorme. En 2022, una casa aquí costaba en promedio $190,000. Hoy, en 2025, apenas supera los $100,000. Eso es un desplome cercano al 47%. La economía local depende casi por completo del petróleo y el gas, sectores que viven ciclos brutales. Cuando el precio del crudo cae o la perforación se frena, el golpe se siente de inmediato. Súmale las tasas hipotecarias actuales del 7% y la falta de empleos fuera del sector energético, el resultado es que cada vez menos familias jóvenes se quedan. El ingreso medio del hogar ronda los $46,000, muy por debajo de la media estatal. El teletrabajo casi no existe aquí, si quieres trabajar, tienes que presentarte en persona. Mientras tanto, el inventario de casas ha crecido más de un 35% en un solo año, y las propiedades tardan en venderse el doble que en 2022. Para inversionistas, esto es una señal luminosa. Casas de 6 cifras, más baratas que muchas camionetas nuevas. Pero para los dueños, es un trago amargo. 9. Sweetwater. Sweetwater, famosa por su festival de serpientes de cascabel, vive su propia mordida económica. En 2022, una vivienda promedio costaba $140,500. Hoy, ronda los $105,000, una caída del 25%. Los jóvenes se están marchando hacia ciudades más grandes como Abilene o Dallas. La economía local combina energía eólica, agricultura y petróleo, todos sectores inestables. Cuando el petróleo bajó en 2024, los empleos se resintieron. La media de ingresos es de apenas $48,000 y muchos no pueden permitirse ni siquiera casas de $100,000, con cuotas mensuales que, pese a ser más bajas que antes, siguen fuera de alcance. El inventario creció un 40% en un año y las casas ahora tardan más de 3 meses en venderse. Para algunos, esto es una oportunidad dorada para mudarse a un pueblo tranquilo. Para otros, es una señal de que todavía falta para tocar fondo. 8. Vernon. En Vernon, al norte de Texas, muy cerca de la frontera con Oklahoma, el panorama es igual de gris. El precio promedio pasó de $121,500 en 2022 a menos de $96,000 en 2025, un retroceso del 21%. Este es un pueblo agrícola, dependiente del algodón, el trigo y el ganado. Pero la sequía de 2023 a 2024 redujo las cosechas y los ingresos cayeron. El ingreso medio del hogar es de solo $44,000 y los impuestos a la propiedad aumentaron un 8% en 2024. La oferta de casas creció un 32% en un año, pero la demanda sigue cayendo. Las viviendas permanecen en el mercado por más de 100 días y, aunque los precios bajaron, las hipotecas apenas se abaratan por culpa de las tasas altas. Muchos jóvenes se mudan a Wichita Falls buscando mejores empleos. Vernon, por ahora, sigue atrapada en un mercado blando que no muestra señales claras de recuperación. 7. Galveston. Galveston,
playas, encanto histórico y ahora un huracán económico que golpea su mercado inmobiliario. En 2022, una casa promedio costaba $380.250. Hoy, ronda los $330.987, una caída del 13%. ¿El gran culpable? Los seguros. Tras varias temporadas activas de huracanes y riesgos de inundación, las primas se han disparado. En 2022, un seguro costaba unos $3.500 al año. Ahora, muchos pagan $7.000 o más, incluso superando la cuota de la hipoteca. El turismo también está en baja. Las restricciones a los alquileres de corto plazo y la caída del gasto doméstico han enfriado la demanda de segundas residencias. La oferta de propiedades en venta ha subido casi un 30% y con las tasas hipotecarias altas, los compradores se lo piensan 2 veces antes de invertir aquí. Galveston sigue siendo encantadora, pero para muchos dueños, mantener una casa se ha convertido en una tormenta perfecta. 6. Big Spring. Big Spring, una ciudad cuyo nombre promete grandeza, pero cuyo mercado inmobiliario se encoge. En 2020, el precio medio rondaba los $188.450. Hoy, está cerca de $145.554, un desplome del 23%. Es una ciudad petrolera clásica, y cuando el crudo se debilita, la economía local se resiente. En 2024, la caída del precio del petróleo golpeó el empleo en el sector. El ingreso medio aquí es de $53.000, pero la inflación del 4% y el costo creciente de lo básico han reducido la capacidad de compra. El inventario de casas creció un 42% en un año y hoy las propiedades tardan más de 100 días en venderse. Aunque los precios bajaron, las hipotecas siguen caras por las tasas elevadas y los impuestos y seguros, más de $2.800 al año. Muerden aún más el bolsillo de los dueños. Para quien busca oportunidad de inversión, es un buen momento. Para quien quiere vender, el camino es cuesta arriba. 5. Georgetown. Georgetown, considerada una de las ciudades pequeñas más bonitas de Estados Unidos, vivió un auge espectacular durante la pandemia. En 2022, una casa promedio alcanzó los $550.085. En 2025, el precio cayó a $420.756, un 23% menos. Durante el boom, llegaron compradores de otros estados y teletrabajadores que inflaron los precios. Pero hoy, con tasas hipotecarias del 7% y un ingreso medio de $80.000, la asequibilidad se desplomó. El inventario subió un 38% en un año y la demanda se evaporó. En 2022, una hipoteca promedio aquí costaba $3.100 al mes. Hoy, incluso con el precio más bajo, muchos pagan cerca de $2.900. Los impuestos, de alrededor del 2%, significan unos $9.200 al año, a lo que se suman seguros de más de $3.500. Georgetown sigue siendo hermosa, pero su mercado vive un invierno largo. 4. Pecos. Pecos, tierra de rodeos, y de una de las caídas más duras en todo Texas. En 2022, el precio promedio de una casa era de $292.025. En 2025, apenas $168.550, un derrumbe del 42%. El destino de Pecos depende del petróleo, cuando hay auge, florece. Cuando el mercado cae, se desploma. En 2024, la desaceleración en la perforación golpeó al empleo. El ingreso medio es de $52.000, pero con la vida cada vez más cara, muchos optan por alquilar en lugar de comprar. Las casas en venta aumentaron un impresionante 50% en un año, y ahora permanecen vacías más que en cualquier otro momento de la última década. Aunque las hipotecas son más baratas que en 2022,
todavía rondan los $1,300 al mes. El seguro anual, de más de $3,100, tampoco ayuda. Para compradores en busca de gangas, es un momento dorado. Para vendedores, es casi imposible cerrar trato rápido. 3. Río Grande City. En la frontera sur de Texas, Río Grande City es conocida por su historia y su cultura vibrante. Pero ahora también por la caída de su mercado inmobiliario. En 2022, una casa promedio costaba $160,208. En 2025, apenas $125,775, un retroceso del 21%. Aquí la vida siempre fue más asequible que en otras ciudades tejanas, pero los ingresos son bajos, el hogar promedio gana apenas $39,000 al año. Con tasas del 7%, incluso casas modestas se salen del presupuesto. El inventario creció un 28% en un año y, aunque los precios bajan, muchos compradores siguen sin poder entrar al mercado. El empleo avanza lento, la agricultura y el pequeño comercio todavía no se recuperan del todo. A eso súmale impuestos del 2.3%, unos $2,900 al año sobre una casa modesta, y entenderás por qué muchos se echan atrás antes de firmar. 2. San Saba. San Saba, un pequeño y pintoresco pueblo en el corazón de Texas, famoso por sus nogales y ahora por su desplome inmobiliario. En 2022, una vivienda costaba $230,115. Hoy, vale $180,590, un descenso del 22%. Con apenas 3,000 habitantes y pocas opciones de empleo fuera del campo, las familias viven con ingresos medios de $42,000. Las hipotecas al 7% exprimen presupuestos ya ajustados. El inventario de casas en venta subió un 34% en un año y los inmuebles permanecen en el mercado hasta 120 días antes de encontrar comprador. Los impuestos son del 2%, lo que equivale a $3,600 anuales para una casa promedio, y los seguros rondan los $2,500. Aquí, los precios bajan. Pero el costo real de vivir no tanto. 1. Leander. Y llegamos a Leander, el epicentro de la caída inmobiliaria en Texas. En 2022, el precio promedio era de $590,000. Hoy, $450,980, un golpe del 24%. Durante la pandemia fue una de las ciudades que más creció en todo Estados Unidos. Pero ese auge infló los precios muy por encima de lo que las familias podían pagar, incluso con ingresos medios de $92,000. Hoy, con tasas hipotecarias del 7%, la demanda se ha enfriado bruscamente. El inventario creció un 45% en un año y los vendedores recortan precios para cerrar operaciones. Aún así, una hipoteca típica aquí sigue cerca de $3,200 al mes, a lo que se suman impuestos de casi $10,000 y seguros que superan los $4,500. Muchos compraron con hipotecas de tasa ajustable y ahora, al subirles las cuotas, están inundando el mercado con casas en venta. Texas sigue siendo un lugar lleno de oportunidades. Pero en su mercado inmobiliario, el auge se ha convertido en ajuste. Para los compradores con efectivo y paciencia, puede ser el momento perfecto para encontrar una ganga. Para los vendedores, es un año que pondrá a prueba su resistencia y sus expectativas. Burbuja de diálogo. Y ahora cuéntame, si pudieras comprar una casa en Texas a mitad de precio, ¿te arriesgarías o esperarías a que la tormenta pase?